Buenas tardes, medios de comunicación, pueblo hondureño, el Partido Nacional, informando de estos 100 días de mentiras del gobierno actual, se pronuncia. Al cumplirse los primeros 100 días del gobierno Zelaya Castro, el Partido Nacional de Honduras, con responsabilidad sobre el actuar en los siguientes campos, se pronuncia. En lo legislativo y el Estado de Derecho, dieron inicio a su gobierno violentando la ley. La ilegal junta directiva en funciones del Congreso Nacional fue elegida con 44 votos de los 65 que indica la ley, incluyendo en sus miembros diputados inhabilitados por la ley al tener sentencia firme por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública. Asimismo, este poder del Estado en 100 días únicamente ha derogado leyes que brindan oportunidades al pueblo en la generación de empleo. La única iniciativa de ley propuesta ha sido con el objeto de brindar un pacto de impunidad a los funcionarios públicos sentenciados por corrupción, abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. En la selección del procurador y subprocurador del Estado, violaron el artículo 229 del Constitucional, el cual indica que el periodo del procurador y subprocurador es por 4 años, faltándole 6 meses para que cumpliera esa fecha. Asimismo, los actuales nombrados no cumplen el requisito de ser abogados notarios debidamente colegiados, indicado en el numeral 3 del artículo 309 constitucional en lo legislativo. Y el Estado de Derecho, el pueblo nos mintieron. El único mérito en el cual el procurador es haber pertenecido al bufete de uno de los diputados inhabilitados para ejercer ese cargo. En estos actos generan una muestra de inseguridad jurídica sin precedentes en la historia democrática de nuestro país, ahuyentando la inversión extranjera y debilitando nuestro Estado de Derecho. En lo legislativo y el Estado de Derecho, pueblo hondureño, nos mintieron. En la lucha contra la corrupción y la transparencia, el nepotismo ha instalado de forma descarada y a todas luces en este gobierno, permeando en instituciones de gobierno a costa de quitarle las verdaderas oportunidades a las personas que merecen su trabajo y capacidad y en contra de los intereses de todo el pueblo hondureño. Amparados en el pacto de impunidad impulsado por los diputados de Libre y Partido del Salvador de Honduras, se ha brindado amnistía al exministro de la Presidencia de Manuel Zelaya Rosales, gozando de impunidad ante 11 delitos de malversación de caudales públicos, entre ellas la sustracción de 50 millones de lempiras del Banco Central de Honduras en una carretilla, acto que quedó filmado en el circuito cerrado de esa institución. En igual impunidad quedarán los delitos por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y fraude del excedente de Hondutel del gobierno de Manuel Zelaya Rosales, quien también ha sido beneficiado con el pacto de impunidad. En una misma sesión del Consejo de Ministros, la partida confidencial de la presidenta fue triplicada, poniéndole en su entera disposición 15.000 millones de lempiras y aumentado en 200 millones de lempiras el presupuesto para el Congreso Nacional, aumentando que se realizó para la repartición de dinero a los diputados de Libre y Partido Salvador de Honduras a través de la figura de los fondos departamentales. Los mecanismos de transparencia en las compras de medicamentos también han sido eliminados, regresando a la compra directa con una primera adquisición por 500 millones de lempiras. En el combate a la corrupción, pueblo hondureño, nos mintieron. En seguridad y combate a la violencia, policías han muerto en los primeros 100 días de gobierno. Los indicadores nos muestran cómo la extorsión, la violencia tiene un claro aumento. El transporte urbano e interurbano como la extorsión se ha paralizado por muerte de sus trabajadores y la aparición de nuevos grupos de extorsionadores. Los femicidios van en aumento, con 83 lamentables casos hasta la fecha, y los secuestros están a la orden del día. La actual administración se ha dedicado a derogar y a cesar los esfuerzos realizados por la lucha por la paz de este país sin ofrecer alternativas viables, debilitando la institución que había logrado un avance del 60% en la disminución de los homicidios. Hoy, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandilla cumple 4 meses sin salario, sin tener ni para la gasolina de sus unidades. El sistema penitenciario retrocedieron al entregar control de las cárceles de máxima seguridad a personal no capacitado, y para ello
con la salida de las Fuerzas Armadas, se perdió el 50% de la capacidad operativa de inmediato. El pueblo hondureño clamó por una depuración policial y hoy el gobierno de Zelaya Castro quiere reincorporar más de 2.000 policías depurados. El actual gobierno no ha dedicado un tan solo tuit indicando su compromiso con la seguridad ciudadana o brindando un mensaje claro y contundente sobre la política de seguridad ciudadana. Claramente, este tema no es una prioridad para ellos. En seguridad y en combate contra la violencia, pueblo hondureño, nos mintieron. En salud y sistema sanitario, prevalece la ingobernabilidad generalizada por los empleados que no reconocen la autoridad ministerial. Los actores de primera línea en la pandemia han alcanzado los 4 meses sin salario. El sistema se paraliza constantemente ante las tomas de hospitales y centros de salud de sus propios empleados. Los logros en la descentralización han retrocedido a planear centralizar de nuevo la red hospitalaria. Se ha regresado a las compras directas con una adquisición de 500 millones de lempiras en medicamentos sin contemplar ningún proceso de transparencia. No se ha comprado más vacuna, no existen campañas de vacunación, no hay brigadas que lleven a casa las vacunas. El ministro de Salud decía que en 6 meses podía arreglarlo todo y resultó que en 4 meses no ha podido ni pagarle al personal de primera línea y dejó vencer 20 millones de lempiras en vacunas. En salud y en sistema sanitario, pueblo hondureño, nos mintieron. El sector agrícola estamos para iniciar la siembra de primera y al día de hoy el bono agrícola no se ha entregado a los productores. Este bono sostenía la producción de maíz, frijol y otros granos básicos, lo que nos anuncia un grave problema de inseguridad alimentaria. 120.000 familias productoras de café de 210 municipios en 15 departamentos del país esta semana deben preparar sus plantaciones y hoy no saben cómo comprar los insumos para producción, por lo que los fertilizantes han incrementado su precio en 300%. En el sector agrícola, pueblo hondureño, nos mintieron. En temas sociales, este gobierno habla mucho de ayudar al pueblo y los más necesitados, pero estos 100 días nos demuestran que solo es el discurso, que sus actos muestran otras cosas. Mientras toda la familia Zelaya lleva 4 meses empleado y con salarios superiores a los 100.000 lempiras, las ayudas sociales se pararon. Al día de hoy, lunes 9 de mayo, no entregamos ni un techo, ni un piso, ni una familia se le ha llegado alimentos, ni un bono, ni una atención en el sector de discapacidad, 0 incentivo a la microempresa. De hecho, la microempresa es la que está pagando su promesa de energía gratis. Ninguna acción en programas de atención en primera infancia y desarrollo infantil, ningún bono de educación, ningún bono de salud y hoy se logran 100 días sin atención social. En proyectos sociales, Honduras, pueblo hondureño, nos mintieron. El alto costo de la vida, el aumento de la inflación se refleja en el alza de los precios en el transporte. En toda la canasta básica ha aumentado en un promedio de 600 lempiras, afectando directamente el poder adquisitivo y los ingresos familiares, lo que deriva de un aumento acelerado de la pobreza. El presupuesto general de la República fue incrementado innecesariamente en 52 millones de lempiras, generando endeudamiento, más inflación y el incumplimiento en estos 100 días de su ejecución presupuestaria es solamente del 24.3%. Con el aumento presupuestario de 200 millones de lempiras para el Congreso Nacional, 400 millones de lempiras al Consejo Nacional Electoral sin necesidad alguna al no estar en periodo electoral y aumentado a 15.000 millones de lempiras la partida confidencial de la presidenta, aumentaron un día para la otro de la deuda en un 60%. En el costo de vida, pueblo hondureño, nos mintieron. A 100 días son los que necesitábamos para poder reclamar los errores, manipulación, improvisación y mentiras que hasta hoy han marcado su administración. Al no tener un plan adecuado y actuar improvisación, al retorno de clase, un fracaso, trajeron un asesor presidencial solicitado en extradición en su país, prometieron vender el avión presidencial y ahí sigue. Al servicio de la familia Zelaya prometieron quitar los peajes y viene uno nuevo para el Canal Seco.
le dieron al pueblo hondureño, que le habían recibido un país en quiebra, y en 2 semanas después estaban pagando 14.000 millones de lempiras sin problema al servicio de la deuda. Aumentaron el presupuesto por 52 millones de lempiras y no existe ministro, viceministro o director que se le haya pagado puntualmente su salario. No es grato para el Partido Nacional de Honduras no poder reconocer un tan solo logro actual del gobierno en estos 100 días de la administración Castro Zelaya. No somos ajenos a las circunstancias internacionales que tienen repercusiones en el ámbito local. Sin embargo, en situaciones adversas como las tormentas tropicales que azotaron el país y con las dificultades y retos que impuso una pandemia mundial, nunca se detuvieran los programas sociales, no se retrocedió en el combate contra la violencia, se honraron los sueldos y salarios de todo el personal gubernamental y se impulsó el sector agrícola en todos los niveles. Pueblo hondureño, en estos 100 días nos mintieron. A continuación vamos a escuchar al presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Chávez. Y muy buenos días al pueblo hondureño, a los medios de comunicación, a los distintos compañeros que representan la bancada del Partido Nacional, miembros del Comité Central y amigas, amigos que nos acompañan. Nosotros queremos ser una oposición constructiva. Una oposición que fue el pueblo hondureño que nos dio ese papel y ese rol. Y tenemos que cambiar el chip de que hoy el gobierno y no es oposición. Y nosotros como Partido Nacional tenemos que cambiar el chip que no somos gobierno y precisamente que somos oposición. La campaña ya pasó y hubieron promesas del actual gobierno en campaña que todavía siguen sin honrar. Yo quiero hablar con números y cifras. El combustible, el diésel, a la fecha ha subido 36.51 el galón. El súper ha subido 18.76. El regular 14.57. El Partido Nacional, como propuesta para acompañar esta crisis del aumento del combustible, pone a disposición los votos de sus diputados para que se eliminen los impuestos que hoy gravan el combustible y que el pueblo hondureño pueda tener barato el combustible tal como lo tiene la República de El Salvador y la República de Nicaragua, que los combustibles no tienen impuestos. En relación a la canasta básica, la medida de frijol ha aumentado de 60 a 100 lempiras, de maíz de 26 a 40. La tortilla hoy cuesta 1 lempira. La canasta básica, sin lugar a dudas, a quien más le afecta es al más pobre, al que no tiene que comer. Y con la ruta que hoy tiene este gobierno, no se le mira lo correspondiente para poder abaratar el costo de la canasta básica. En función de eso, también para poder ayudar al hondureño, al ciudadano que día a día hace sus transacciones bancarias y que es sujeto a una aportación obligatoria en la denominada tasa de seguridad, que fue una propuesta del actual gobierno de eliminar la misma, el Partido Nacional, siendo una posición constructiva, le pone a disposición al actual gobierno los 44 diputados para derogar esa carga al pueblo hondureño de derogar la tasa de seguridad. Por otro lado, en efecto, ellos han tenido acuerdos con la bancada nacionalista y siempre hemos dicho que no vamos a hacer una piedra de tropiezo para el nuevo gobierno. En función de eso, el Partido Libertad y Refundación ocupaba de los votos para derogar la ley de secretos y los 44 diputados, mujeres y hombres, pusieron a disposición sus votos para derogar la ley de secretos, porque el Partido Nacional no va a tolerar de ningún exfuncionario desde el 2006 hasta la fecha ningún acto de corrupción de ningún ciudadano. Y como partido pedimos todo el peso de la ley a aquellos funcionarios, independientemente del color de partido político que pertenezcan, que hayan actuado al margen del mismo, que los mismos sean
llevados a los tribunales y los mismos sean condenados si se les demuestra que han tenido la responsabilidad correspondiente. En ese sentido, también condenamos fuertemente la derogación de la ley de empleo, donde se han perdido 700.000 empleos a la juventud, 700.000 jóvenes que muy probablemente fueron a respaldar con su voto el día de la elección al actual gobierno y que hoy han visto como una bofetada que hoy ya no tienen cómo poder llevar su ingreso. En cuanto al tema energético, el Partido Nacional acompaña la disposición del actual gobierno de la negociación o renegociación de los contratos energéticos que han sido sometidos por el actual gobierno, con la salvedad que la mayoría de los contratos energéticos que hoy se están negociando fueron otorgados en el gobierno del Poder Ciudadano de fecha del año 2007. En ese sentido, el Partido Nacional apoya la iniciativa del gobierno, que todo aquello que venga a salvaguardar el bolso del pueblo hondureño, el Partido Nacional lo estará apoyando. Pero sin embargo, condenamos fuertemente la carga de una política populista, que hoy el de la pulpería, el pequeño empresario, se está viendo afectado en su bolsa porque el incremento de la energía hacia ellos ha sido grande, fuerte y definitivamente solo va en detrimento de aquellas personas de los que menos tienen. En ese sentido, hoy como Partido Nacional le decimos al pueblo hondureño que el rol de oposición que nos dieron lo vamos a cumplir, que vamos a acompañar lo bueno, pero también le estamos diciendo al pueblo hondureño que hoy el país vive una crisis por la falta de capacidad de gobernanza que tienen hoy los actuales funcionarios y gobierno que preside la señora Xiomara de Castro. Quiero concluir esto con dos frases muy importantes. Lo primero es, no es lo mismo ganar una elección a gobernar un país. Y lo segundo, quiero remarcar y dejar contundente que no se gobierna con el pasado. Todo aquel actuar mal de cualquier funcionario del Partido Nacional lo condena. Pero hoy el rol de ellos es gobierno y tienen un presupuesto que fue incrementado en 52.000 millones de lempiras. 52.000 millones de lempiras. Y que tienen hoy la oportunidad y la historia para cambiar la ruta del país. Pero lastimosamente ese cambio que estamos viendo es un cambio en detrimento del pueblo hondureño y en favor de unos pocos que hoy gobiernan nuestra querida República Honduras. Así que con esto concluyo. Aquí también nos acompañan distintos compañeros diputados y quedamos atentos a cualquier pregunta que quieran hacer ustedes como medios de comunicación. Muchas gracias. En primera instancia vamos a escuchar, presidente, vamos a escuchar a Cubo TV con su consulta. Presidente del Central Ejecutivo del Partido Nacional, un gusto saludarle. ¿Cómo evaluaron ustedes este análisis que este día se ha presentado y su colaboración también para que se pueda generar algún cambio a esto que ustedes han expuesto este día? Muchas gracias. Bueno, lo primero con la verdad. Yo les pregunto al pueblo hondureño, la Junta Directiva que hoy preside el Congreso Nacional fue electa de manera legal. Con contundencia les puedo decir, es una Junta Directiva ilegal, electa de manera incorrecta e impuesta a la fuerza por la voluntad del Poder Ejecutivo, incluso utilizando las fuerzas públicas como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. En materia de corrupción, para todos es claro que fue aprobado un decreto denominado Pacto de Impunidad para favorecer a ciudadanos que han cometido actos de corrupción. La canasta básica ha subido, sí ha subido, los combustibles han subido, sí han subido, hay nepotismo en el gobierno de secretarios de Estado que ponen a sus hijos y familiares, sí, claro que hay nepotismo, y el pueblo hondureño hoy se está muriendo de hambre. Así que no venimos a hablar mentiras, sino que con un documento y en el actuar que han hecho ellos como gobierno, pues decimos, han mentido al pueblo hondureño que les favoreció con el voto. Bueno, nosotros apoyamos para derogar la ley de secretos, nosotros apoyamos para derogar las sedes, nosotros hoy ponemos y proponemos desde esta casa del Partido Nacional
derogar la tasa de seguridad para que ese impuesto que le afecta al pequeño, al mediano, al ciudadano, también se pueda derogar. Ese es el rol que tenemos y la participación que tenemos desde la bancada del Partido Nacional. También vamos a escuchar a Óscar Morán Méndez de Radio Cadena Voces. Buenos días, señor presidente del Comité Central, abogado David Chávez. ¿Por qué esto que están recomendando al actual gobierno no lo aplicaron en los 8 años que ustedes estuvieron al frente de los negocios del Estado? Sino que hasta ahora se dieron cuenta que estaban afectando a la población y quizá por eso fue que el pueblo le respondió las urnas. Yo debo de ser claro que con el pasado no se gobierna, que hubieron errores y como partido pedimos en su momento perdón. Pero el pasado es pasado, Óscar. Hoy le toca el presente y el futuro. Y ese presente y futuro le corresponde a las actuales autoridades. Y el gobierno tiene que entender que ya no es oposición. Y nosotros como oposición tenemos que entender que ya no somos gobierno. Por eso también recordamos que en materia de seguridad cumplimos. Que en materia de infraestructura cumplimos. Que en apoyo al sector cafetalero cumplimos. Pero también los errores que cometieron ciudadanos al margen de la ley también los condenamos. Y hoy por eso que los combustibles proponemos que el galón del diésel que aumentó 36.51, el super 18.76, el regular 14.57, sigamos el ejemplo de la República Hermana de El Salvador y de la República de Nicaragua, donde derogaron los impuestos pertinentes a los combustibles. El Partido Nacional pone a su disposición el diputado Antonio Rivera, Johanna Bermúdez y el diputado Jorge Zelaya y la diputada Antonieta propondrán mañana en el Congreso Nacional derogar los impuestos de combustible siguiendo los ejemplos de El Salvador y Nicaragua. Y propondrán también derogar la tasa de seguridad. Errores de humanos, Óscar, rectificar es de sabios, y eso es lo que le corresponde en este momento al Partido Nacional. Bien, concluimos esta conferencia de prensa. Van a ser abordados los participantes de manera individual. A todos muchas gracias. Buenas tardes. El Señor les bendiga.